¿Alguna vez te has preguntado el por qué las personas bloquean sus emociones? ¿Y te has hecho consciente de las veces que tú misma has bloqueado tus propias emociones? Vamos a hablar en este video un poco de qué son las emociones, de la importancia de expresarlas, de los motivos por qué las bloqueamos y las consecuencias que esto trae a nuestra vida. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Y quiero empezar este video con esta pequeña frase que dice así: casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento, prácticamente nadie afirma poder entenderla. Esto es de Wenger, Jones y Jones. Y a mí me encantó esta frase porque es totalmente cierto. Todos pensamos que sabemos lo que es una emoción y cómo la podemos definir, pero cuando intentamos colocar en palabras esto que se está sintiendo, realmente es bastante complicado. Muchas veces no conseguimos las palabras apropiadas para poder expresar correctamente lo que muchas veces estamos sintiendo. Por eso es que a veces vemos cuando preguntamos ¿qué estás sintiendo? Y la persona dice no sé. Y uno dice no, claro que tienes que saber, pero es que a veces es difícil explicar todo un torbellino de emociones que se pueda estar presentando en algún momento, y es para que la otra persona sepa con exactitud qué es lo que se está generando allí. Y si vemos un poco la parte etimológica, hay varias definiciones también. Una nos dice, una emoción es un movimiento del alma, algo que nos sacude, que nos conmueve. Y hay otra que dice que el término emoción significa impulso que induce a la acción. En psicología podemos encontrar la siguiente: se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica, como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. Es una de las tantas definiciones que podemos conseguir de la palabra emoción. Para este video vamos a quedarnos con una pequeña frase que dice así: el impulso que induce a la acción. Eso es la emoción. Es ese impulso que nos induce literalmente a vivir, a experimentar. ¿Ok? Entonces imagínate la importancia que puede tener el hecho de aprender a sentir, a gestionar y a expresar nuestras emociones y no bloquearlas. Cuando bloqueamos una emoción, estamos bloqueando el impulso a la vida, estamos bloqueando ese impulso a accionar ante las cosas que queremos hacer, ante los proyectos, ante relaciones, ante experiencias. Vamos bloqueando todo eso, y por eso es que vemos que las personas que bloquean las emociones tienden a caer en procesos depresivos, porque van guardando todo eso dentro de ellas, encerrados como en un baúl, y esto les va a generar que su impulso de vida se vaya prácticamente apagando. Entre otras cosas, las emociones nos permiten conectarnos con otras personas, nos permiten comunicar nuestras necesidades y deseos, nos permiten tomar decisiones de acuerdo a cómo estamos gestionando nuestras emociones y lo que estamos sintiendo. Podemos usar esto de base para tomar decisiones. Entonces te puedes imaginar lo importante que es aprender a expresar nuestras emociones de manera apropiada, aprender a gestionarlas. Y eso nos va a llevar a tener una sensación de bienestar emocional mucho más alto, que nos va a permitir manejarnos en nuestra vida de una manera mucho más apropiada. Ahora hablemos de los motivos por los cuales las personas bloquean sus emociones. Uno de ellos es el miedo a ser juzgados y rechazados. Nos han acostumbrado a pensar que sentir emociones es malo, literalmente. Y entonces cuando yo intento expresarlas, prefiero ocultarlas, rechazarlas, para no ser rechazado ante una sociedad que las juzga como negativas. Y el segundo motivo es parte de esto, que se consideran que las emociones son de personas débiles. Imagínate, una de las más comunes que uno escucha es que los hombres no pueden llorar, entonces tienen que bloquear sus tristezas, sus dolores, no pueden expresarse apropiadamente porque
entonces se les va a considerar como personas débiles. Y es uno de los principales motivos por los que ellos bloquean muchas veces esta parte de ellos. La tercera es que no saben cómo expresarlas. Parece mentira, pero no sabemos darle los nombres apropiados. Y esto lo conversé un poco al principio. A veces son tantas las cosas que se sienten, son tantas las emocionalidades y las sensaciones que no logramos ponerlas en palabras para poder expresar adecuadamente qué es lo que yo estoy sintiendo. Y esto es parte de un proceso de aprendizaje, de conectar con las emociones, de empezarle a darle definiciones y de poder entonces aumentar tu inteligencia emocional para poder expresarte adecuadamente. Y la cuarta, las heridas de la infancia. Muchas veces vivimos situaciones en nuestra niñez que hacen que nosotros bloqueemos nuestras emociones para poder protegernos de alguna situación que se está viviendo. Por ejemplo, yo en una familia donde hay violencia, el niño va a tender a no expresar sus emociones, a no llorar, a no ponerse molesto por algo, porque sabe que va a tener una consecuencia violenta. Entonces, ¿qué aprende este niño de pequeño? A bloquear sus emociones. Entonces, estas heridas de la infancia no trabajadas hacen que un adulto no logre expresarse y por lo tanto va a bloquear todas sus emociones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones interpersonales el bloquear nuestras emociones o no saberlas expresar adecuadamente? La primera es problemas de salud. Cuando yo no sé expresar mis emociones, sacarlas de adentro, ellas se van acumulando dentro de nosotros. Eso puede causar estrés crónico, depresiones, ansiedades, inclusive nos puede llevar hasta enfermedades más drásticas como el cáncer, que se ha demostrado que se genera muchas veces por situaciones emocionales no sanadas. La segunda son problemas con nuestras relaciones interpersonales, cuando yo no sé expresarme adecuadamente o cuando yo me bloqueo emocionalmente y no comunico a las personas que están a mi alrededor qué es lo que me está sucediendo, se pueden generar conflictos, malas interpretaciones, suposiciones que lo que hacen es amplificar un problema sin necesidad, porque muchas veces cuando yo le digo a la persona, mira, oye, estoy triste, me voy a retirar, no quiero hablar con nadie, déjame ir a sentir mis emociones, entonces la otra persona puede ser más empática, puede comprender mucho más qué es lo que tú estás viviendo y va a saber cómo actuar ante esa situación. Entonces estos problemas de relaciones interpersonales se resuelven muy fácilmente cuando aprendemos a comunicarnos, a expresarnos y a sacar dentro de nosotros estas emociones. Y por último, dificultad en la toma de decisiones. Las emociones son como un indicativo de lo que está sucediendo en nosotros, de cómo estamos percibiendo el externo. Y cuando no sabemos exactamente qué es lo que está pasando allí, cuáles son las emociones que estoy trabajando, por qué estoy tan bloqueado, normalmente tomamos decisiones de manera muy impulsiva o sin analizarlas adecuadamente o dejándonos dominar por las emociones que están allí a flor de piel, pero que yo no estoy sabiendo ni expresar, ni gestionar, ni trabajar. Y la consecuencia de esto es, por supuesto, que vamos a tomar decisiones que no van a estar alineadas con lo que realmente es más beneficioso para nosotros. Y para finalizar, quiero dejarte estas dos preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces has bloqueado tus emociones? ¿No te has permitido expresar lo que realmente está en tu corazón? ¿Y cómo crees que podrías aprender a expresarlas de manera más efectiva en el futuro? Te regalo estas dos preguntas para que reflexiones un poco y me encantaría leerte en los comentarios para que nos podamos seguir nutriendo juntos. Chao.